Ok, muy bien. Entonces continuamos. Bienvenidos a todos. Esta tercera conferencia va a ser sobre observación planetaria. Permítanme compartir la pantalla. A ver, voy a mover esta reglita acá. Muy bien. A ver. Esto más. Eh, en el 2006, la Asociación Internacional de Astronomía redefinió este concepto, esa definición de planeta, ya que la concepción que se tenía, esa definición, era desde hace 3.000 4.000 años, que se definía básicamente un planeta como un cuerpo que giraba alrededor del Sol, tenía su movimiento de rotación, pero desde el siglo pasado, o hace 2 siglos, se empezó a descubrir otros cuerpos más pequeños que igual rotan alrededor del Sol y tienen su movimiento de rotación también. Y en esta reunión internacional hubo la propuesta de redefinir lo que es un planeta. Y básicamente se definió un planeta como un cuerpo que orbita alrededor del Sol, tiene suficiente masa y gravedad para superar la fuerza de atracción y volverlo un cuerpo rígido, ¿no? Y que va a estar en equilibrio hidrostático. Es decir, casi casi redondo, un poquito, obviamente es atachado, pero... Y además es capaz de limpiar su contorno, su órbita, ¿no? Basado en esa definición, prácticamente se dejaba a Plutón como que no encajaba como planeta. Entonces, ahora el sistema solar básicamente tenemos 8 planetas. Eso históricamente aquí en Estados Unidos no gustó mucho porque Plutón fue el primer planeta, el único planeta descubierto desde de los Estados Unidos. Incluso fue descubierto aquí al norte de Tucson, desde el observatorio Percival Lowell. En fin, eh, entonces Plutón pasa a ser lo que se conoce ahora como un planeta enano, que igual orbita alrededor del Sol. Tiene una masa que la gravedad supera, es un cuerpo rígido, pero no es capaz de limpiar su contorno, ¿no? Y básicamente también los planetas enanos, sí, no pueden ser satélites de otro cuerpo, ¿no? Y entre estos cuerpos está Plutón, Ceres, Charon, Guattardo, 2002, Semna, Orcus, Eumea. De allí también sabemos que existen cuerpos más pequeños como los asteroides y cometas, ¿no? Que están girando alrededor del Sol. Muchos de ellos incluso tienen satélites a su alrededor, y, pero básicamente son cuerpos celestes pequeños del sistema solar. ¿Hay alguna terminología que quiero aclarar? Es muy importante entenderla, lo que significa elongación, oposición, conjunción, tránsito, eclipses. Aquí falta una ocultación, por ejemplo. Epiciclos es un poquito, ya no se usa mucho, ¿no? Pero vamos viendo lo que es, ¿no? Eh,
todos estos términos los usamos cuando nos referimos a un fenómeno astronómico planetario, ¿no? Y también básicamente refiere a la posición de estos cuerpos respecto a la Tierra y el Sol y respecto a su órbita, ¿no? Entonces, ¿qué es la elongación? Elongación básicamente es el ángulo entre el Sol y el planeta, visto desde la Tierra, ¿no? Y estos dos términos prácticamente los aplicamos a dos cuerpos que son Mercurio y Venus debido a que están dentro de la órbita de la Tierra. Entonces, estos dos planetas vamos a observar que tiene eh, este término lo usamos. Permítame retirar esto porque me está molestando. Ok, más o menos. Entonces, este ángulo de separación entre el horizonte terrestre o más bien entre el Sol y el planeta, ¿no? Lo medimos debido a que, por ejemplo, aquí en la gráfica tenemos a la Tierra en una posición, ¿sí? Y cuando está en el máximo ángulo entre la Tierra y el Sol, este ángulo es lo que se llama máxima elongación. Entonces tenemos al atardecer la elongación hacia el oeste y al amanecer elongación hacia el este. Es al amanecer, ¿no? Eh, estos dos términos se aplican a Venus, por eso vamos a ver que, por ejemplo, para observar a Mercurio y a Venus, lo mejor es cuando está en la máxima elongación. ¿Por qué? Porque va a estar más separado del Sol y el brillo del Sol no va, no permite que se los vea muy claramente. Entonces, cuando están al máximo, es el mejor punto en que se los puede observar. Ya cuando está muy, muy cerca, obviamente la luz del sol los opaca, no permite ver sus detalles y además el tiempo de observación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Mercurio, cuando está en máxima elongación, podemos verlo como unos 40 minutos, ¿no? En este momento está muy, 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 muy bajito. Va, está al otro lado, está al amanecer básicamente, pero está muy cerca, ¿no? Entonces, como veremos más adelante, hay varias fechas, básicamente, que están en la máxima elongación cuando uno puede observar, ¿no? Otro término aquí también que aplicamos es la oposición. Básicamente es cuando el planeta está al otro lado de la Tierra respecto al Sol, ¿no? Y estos dos términos ya se aplican para planetas exteriores. Como veremos, cuando están en oposición estos planetas como Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, se los ve mucho mejor porque están iluminados en su totalidad. Y es el punto más cercano entre la Tierra y el planeta. Y esto es un poco notorio cuando observamos Marte, ¿no? En el caso de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, una vez al año tenemos oposición del planeta, que es la mejor fecha para ver. Júpiter, por ejemplo, fue el pasado enero, ¿no? En el caso de Marte es un poquito especial debido a su órbita. Su órbita es muy, muy similar al de la Tierra con una pequeña diferencia de inclinación, pero tenemos no cada año oposición. Este año no lo tendremos, es el peor año para verlo, observarlo a Marte. Lo tuvimos el año pasado y vamos a tener el próximo año a Marte en oposición, que es la fecha donde más cerca está a la Tierra y se lo observa mejor. Otro término que también usamos, aquí tengo una referencia a las oposiciones, o sea, cuándo es la mejor fecha para observar al planeta. Por ejemplo, en el caso de Marte, había sido en enero de este año, del año pasado fue, ¿ya? Y el próximo será en febrero del 27.
En el caso de Júpiter fue en enero de este año, ¿no? O sea, el próximo será el próximo año. Neptuno será en septiembre 26, Saturno en octubre 4, Urano en noviembre 25. Y dependiendo de la fuente, dicen que Urano puede ser en el 26. Muy probablemente sea por la hora, ¿no? Para nosotros puede ser 26, para los que están al lado más hacia el este del hemisferio puede ser para el 26, ¿no? ¿Qué es lo que en general no, tenemos que tomar en cuenta para observar estos planetas? Es que haya, en el caso de el planeta en oposición, hay una gran ventaja. Una, que, como he dicho, está en el punto más cercano a la Tierra, ¿ya? Está más iluminado. Segundo, prácticamente se lo empieza a ver cuando el Sol se oculta, el planeta comienza a salir y prácticamente toda la noche es visible. Y eso es muy interesante en el caso de Júpiter, porque uno puede observar a Júpiter toda la noche y prácticamente Júpiter, como rota tan rápido, vamos a ver un día completo en, en, en el día de Júpiter. Júpiter prácticamente gira casi en 11 horas. Entonces podemos ver toda la noche cómo gira, cómo va cambiando, aparece la mancha roja, desaparece luego y de pronto vuelve a aparecer si tenemos una noche de más de 11 horas, de 10 horas. Eh, También se puede notar este movimiento retrógrado del planeta. Cuando está aproximándose a la oposición, parece que este llega a un punto, se para y regresa, ¿no? Entonces forma este movimiento que en la antigüedad conocían como epiciclos. Eh, en el caso de Marte, como hemos dicho, este es prácticamente cada 26 o 27 meses que se produce una oposición, ¿no? Los otros planetas, eh, Júpiter, Neptuno, Urano y Saturno, una vez al año vemos en oposición. ¿Hay alguna pregunta? Sí, sí, por favor. Miguel, la oposición, ¿qué tiene que ver con el perihelio o el afelio? ¿Tiene alguna relación? Eh, no, 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 porque voy a ver una gráfica más adelante. Sí, tenemos, creo que la anterior también se podía explicar eso. A ver, déjame ver. Aquí, ok. Entonces tenemos a la Tierra, al Sol, perdón, tenemos al Sol aquí, Ya, ¿sí? Tenemos a la Tierra en este punto. Y tenemos a un planeta como Marte, por ejemplo, ¿sí? En este sitio. Entonces, ¿qué sucede? Que como vemos, está totalmente alineado, casi alineado, digamos, ya, en planeta opuesto al Sol respecto a la Tierra. Entonces, este punto es el punto más cercano y puede ser en cualquier posición de la órbita. No necesariamente la Tierra va a estar en afelio o perihelio. No. Y puede ser en cualquier posición de la órbita. ¿Ya? Recuerda que la Tierra da un año, una vuelta. Marte da más tiempo. sí, Entonces no siempre van a estar. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso, mientras la Tierra da una vuelta, por aquí está Júpiter. Entonces, como da una vuelta y Júpiter se mueve mucho más lento, obviamente, ¿no? En algún momento va a estar en oposición. Y lo mismo con Saturno, con Urano y con Neptuno. En cualquier momento, cada año, porque en cada año va, digamos, a alcanzar, ¿sí? En línea recta al planeta.
que está hacia afuera. El caso de Marte es especial porque Marte tiene primero una órbita casi similar a la Tierra, un poquito creo que varía en 5 grados, pero eh, eh, no es, a ver, en Marte no se demora 2 años y pico, entonces no puede ser cada año que coincidan en esta posición, en oposición. Mm, ya. ¿Ya? Más tarde, por ejemplo, este gráfico me va a servir mucho para explicar, por ejemplo, en el caso de Venus, es muy probable que tenga que regresar, ¿no? A ver, creo que cada vez se va para adelante. Sí, permíteme, tengo que hacer un... Ya, entonces, eso respecto a la oposición. Ahora, otro término es la conjunción. ¿Qué significa la conjunción? Es cuando aparentemente en el cielo dos astros están bien cerquita o juntos, ¿no? Esa es una conjunción, ¿no? Eh, a veces dice, oh, hay conjunción de la Tierra, de la Luna con Júpiter, pero cuando los veo que están como a 7 grados, no digo conjunción. Más decente, 2, 3, 4 grados máximo diría que es una conjunción. No, es aparentemente, ¿no? Lo está, o en el caso, por ejemplo, cuando lo dice los alineamientos, ¿no? Ahí son varios planetas que están casi en el mismo ángulo, ¿no? Eh, Eso es muy común y nosotros hemos tenido el cuidado de no decir que hay un alineamiento, sino un desfile de planetas, porque básicamente primero en el cielo no van a estar totalmente en línea recta, ¿no? Que van, es como el que pasó no hace mucho, en realidad estaban los planetas casi todos visibles al anochecer. ¿No? Entonces era un desfile de planetas, pero no es que estaban alineados, ¿no? Entonces viene toda esa cuestión un poco mística o astrológica de los alineamientos y los ponen en línea recta todos, y eso no es. Entonces ese ángulo de separación visual aparente puede haber dos, tres, cuatro planetas, ¿no? Por ahí creo que puse una foto donde tenía a Mercurio, a me parece que fue Saturno y Júpiter, ¿no? Sin una triangulación, pero con telescopio obviamente no la pude tomar, eso había que tomarle con una cámara reflex con un ángulo de 20 grados, más o menos, ¿no? Entonces, muchas veces hay conjunciones que son bien pegaditas, ¿no? Eso es bastante frecuente, vamos a ver con los satélites de Júpiter. Es muy simpático ver eso. Eh, Bien, también existen lo que conocemos como fenómenos astronómicos o los tránsitos, ¿ya? Y básicamente tenemos dos tipos de tránsitos, los de Mercurio y los de Venus, ¿no? Los de Mercurio son más frecuentes, como 13 veces, 13 tránsitos por siglo, porque está bastante cerca del Sol y, ¿ya? Pero los tránsitos de Venus son súper raros. Esos ocurren 11 más o menos cada 1000 años. 13 Mercurio 13 por siglo y Venus unos 13 más o menos por milenio, cada 1000 años. Entonces Mercurio, el último fue en el 11 de noviembre del 2019, ya por ahí tengo una foto, y el próximo va a ser en el año 32. O sea, van a pasar como muchos años, y de ahí en el 2039. En el caso de Venus, el último fue el 6 de junio del 2012, tuve la suerte también de verlo, ¿ya? Y el próximo va a ser en diciembre del 2125. Más o menos entre 125 a 150 años ocurre cada uno de estos tránsitos. Es mucho más raro. ¿No? Y básicamente lo que es el planeta pasa delante del Sol, como ustedes van a ver.
¿no? Es un fenómeno que servía mucho para medir el tamaño del Sol, básicamente. Eh, alguna gente plantea de que este es un tipo de eclipse, ¿no? Entonces, a veces hablan de que va a haber un eclipse en Júpiter y yo un poquito lo discuto porque eclipse básicamente es cuando un cuerpo menor va a tapar bastantes la superficie de un cuerpo que está atrás, ¿ya? O totalmente o parcialmente, pero no en el caso de un pequeño cuerpo que está tan alejado, es muy chiquito, muy pequeñito, apenas va a pasar como una sombra, ¿no? Como ya verán adelante en un par de fotos. Eh, Otro de los Miguel, fenómenos, dime. y hay más probabilidad de que Mercurio o Venus tengan más números de tránsito por estar, por rotar más rápido, pasan más veces por el Sol. No, tienen tránsito porque están dentro de la órbita de la Tierra, por eso es. Claro, si giraran mucho más rápido, claro, van a pasar más veces por el, por delante del Sol y hay más probabilidades de que se vean. Claro. Pero básicamente se los ve porque están dentro de la órbita de la Tierra. Eso estamos viendo desde acá afuera, estamos viendo cómo ellos pasan y el Sol está atrás. No hablamos de tránsitos de Júpiter, ni de Marte, ni de Saturno, no hablamos de eso. No podemos hablar, ¿ya? Mm, Solo de Mercurio y Venus. solo los planetas interiores, entonces. Exacto, exacto. ¿No? Bueno, acá de los eclipses no quiero hablar mucho, hay bastantísimo, de pronto una charla sería muy interesante sobre los eclipses, como todos sabemos y hemos visto muchos de ellos. Tenemos los solares, los lunares. En el caso de los solares, estos son parciales, anulares, totales y también hay híbridos. Estos híbridos se llaman así porque en unas son debido a la latitud y la curvatura de la Tierra, y debido a la latitud, en un sitio se va a ver como anular y al mismo tiempo en otra posición se lo va a ver total. Por eso se llaman híbridos. En una parte va a ser anular y en otra parte va a ser eh, total, ¿no? Este tipo de eclipses se producen entre más o menos 2 a 5 cada año, vamos un poquito más detallado al respecto, ¿ya? Y también tenemos los eclipses lunares, recién pasó uno, ¿no? Que estos son, pueden ser parciales, penumbrales o totales, ¿no? La diferencia entre los dos eh, se debe a que, por ejemplo, los solares solo se ve en una franja muy pequeña, parcial. No, por ejemplo, en un eclipse total solo es como 120 kilómetros de diámetro de ancho la franja donde se va a ver la totalidad. Cuando hay un eclipse total, solo esa franja. De ahí para afuera ya es parcial. Y claro, y la franja no es tan grande. En el cambio, cuando se produce un eclipse lunar, es casi todo el hemisferio se va a la vez. ¿No? Esa es una gran diferencia. ¿No? Eh, Se producen mínimo 4 eclipses, diría, creo, 4 o 5 eclipses al año, hasta 7 se pueden dar. Y no sé si ya han notado, pero cada vez hay 2 eclipses, uno lunar y uno solar. En 15 días después se va a dar uno solar y uno lunar. Van por parejas. Es muy interesante. Y obviamente este ciclo es un ciclo, se conoce como ciclo de Sarros, se repite cada 18 años, 11 días. Eh, Hay algunas otras secuencias de repetición de eclipses de cada 2,5 sarros, cierto tipo de eclipses se presentan, hay algunas, el mismo eclipse se presenta pero a 120 grados de, de cambio de la longitud. Va
Si se presenta un eclipse solar de este tipo así, se va a dar el mismo igual por 2,5, pero 120 grados girado en la Tierra. No, son muy, muy interesantes. Los eclipses de Saros ya los descubrieron miles de años atrás. Incluso los mayas también predecían eclipses, ¿no? Y basado en esta observación y secuencial. Eh, Ahora sí, vamos un poquito a la observación planetaria. ¿Cómo podemos sacar mayor provecho para una observación planetaria? Toca, como toda observación, hay que realmente planificarla para sacarle el mayor provecho, mayor éxito a la observación. Y eso implica determinar qué objeto se va a observar. Digamos, Júpiter o Mercurio o Venus o Saturno o Urano. ¿Ya? Y para ello necesitamos saber las efemérides, o sea, la posición de esos astros en el cielo, eh, la altitud, la longitud o la ascensión recta y declinación, ¿no? Un parámetro que va muy, muy pegado a ello es a qué hora sale, a qué hora se oculta o a qué horas pasa por la línea del meridiano, como lo explicaba Jaime, ¿no? Esta línea que es donde el punto más alto va a pasar el cuerpo celeste, que se conoce como culminación, ¿no? Hay que saber el lugar donde se va a ir, conocer su horizonte. Si se va a observar, por ejemplo, en el caso de planetas como Mercurio y Venus, que el horizonte hacia el este al atardecer, perdón, al oeste al atardecer o al este al amanecer, esté despejado, no haya árboles, o sea, no haya obstrucción de eso. ¿No? Siempre, obviamente, tratar de conseguir un lugar que no haya polución lumínica. Hay información acerca de Kurt Border, es una tabla un poquito así, no del todo rígida, pero una tabla donde dice más o menos este sitio tiene Border 6, o sea, tiene bastante polución lumínica, o este sitio tiene Border 3 o 2, eso es muy bueno, o sea, el índice es más oscuro, ¿no? Y obviamente hay que tener muy en cuenta el estado del tiempo, ¿no? Eh, si no tienen que soplar mucho, si es que va a nublar, está nublado, ¿no? Eso, yo sé que en Ecuador es bien complicado, en la zona ecuatorial es súper complicado poder predecir el tiempo. Acá es menos complicado porque es más estable todo y claro, hay cientos de satélites que están en conjunción y yo imagino que todos esos parámetros de simulación para las predicciones del tiempo son muy, muy altas y muy elevadas y muy, muy aproximadas. Porque muchas veces dicen a las 11 de la noche va a llover. Yo no creo, está despejado. Y no, sí, de pronto no fue a las 11 fue a las 12 u 11:30, ¿no? Pero sí es bastante preciso y eso ayuda mucho, ¿no? La otra cosa, el equipo. Hay que realmente conocer muy bien el equipo que tienen. Si tienen binoculares, es lo más lindo tenerlo a disposición, que esté limpio, telescopio igual, que esté en buenas condiciones, tenga una montura rígida, lo mejor opción. Eh, en el caso de los telescopios, siempre, siempre, si se puede, antes tenerlo alineado el buscador perfectamente paralelo con el tubo óptico, porque eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo para encontrar un objeto y para planetas es mucho más fácil con un buscador alineado, ¿no? Tener los juegos de oculares, si se tiene filtros, si se planea usar filtros y mapas. Yo sí recomiendo usar mapas, linternas con luz roja, accesorios si van a necesitar, si tienen una montura que sea motorizada, va a estar pilas, baterías, los cables. Si se va a hacer astrofotografía, también se puede observar con cámaras, obviamente, tener una imagen electrónica y si se saca una foto es mejor, ¿no? También es aconsejable tener una mesa pequeña y una silla, porque muchas veces es más cómodo
¿no? Por la posición del cuerpo, observar, descansar o asentar los oculares o cualquier accesorio que se vaya a usar. Siempre estar abrigados, si es una zona muy fría, estar cómodos con la vestimenta y abrigados. Obviamente tomar mucha agua, acá es lo principal, la comida y si se piensa observar largo, pues hay que realmente ir descansados. Yo cuando estoy en extremo cansado, no, ni observo, no disfruto. Por más que el cielo esté despejado, no voy a disfrutarlo. Otra cuestión, cuando se busca un lugar, buscar un lugar donde no haya riesgos de iluminación. Me explico. Por experiencia, algunas veces hemos ido a hacer público, observaciones públicas y son los parques, ¿no? O un parqueadero. Entonces, por más que uno esté en el parque, de pronto un carro entra con todas las luces intensas y gira y te ilumina y claro, eso es más que molestoso. Es más que molestoso porque la clave cuando se va a hacer una observación es la adaptación de los ojos a la oscuridad. Si uno quiere realmente sacar provecho de cualquier telescopio, de cualquier instrumento óptico que se va a observar, es cuidar los ojos. La adaptación a los ojos toma tiempo, media hora en un lugar bien oscuro. Y yo he notado un enemigo principal ahora son estos instrumentos, los teléfonos. Entonces, eh, prohibido tomar fotos de noche sin flash o de día mejor, antes de que todos salgan con los telescopios, ¿no? Y en el caso de los teléfonos, poner un app que haga que la luz se haga roja, ¿no? Eso va a ayudar mucho. O si tienen un tablet, la luz roja al tablet, o ponerle un papel, un celofán o algo que le quite totalmente el brillo, lo haga rojo o no muy intenso, básicamente el rojo. ¿No? Porque la adaptación visual es lo más importante. Por ejemplo, hay una experiencia con Schiaparelli. Él descubrió los canales de Marte. Cuando él les decía a los otros, mira, mira, observen, ahí están los canales. Y pues nadie veía, o casi no veía. Y era porque él se pasaba 4 horas encerrado en la oscuridad. Entonces sus ojos estaban tan adaptados a la oscuridad y tan dilatados y tan sensibles que podía ver lo que otros no veían. Y era por la adaptación que él hacía con sus ojos en la oscuridad, ¿no? Entonces, eso es clave. Y eh, otra cuestión, cuando uno observa un objeto, no hay que observar, más adelante voy la foto del ojo, voy a explicarles eso mejor. A ver, continuemos. A ver. Miguel, Dime. em, Venus también llega al meridiano porque a veces se lo ve y más de noche ya no asoma. O sea, si uno se lo ve a ojo desnudo, a las 6:30 por ahí ya está, a las Sí, 7 está, a las 7:30 está, pero más noche ya se pierde. ya, Y sí, bueno, es que no llega a cruzar el meridiano, digámoslo así. En el caso de Ecuador, está casi prácticamente al este o al oeste, ¿ya? Pero sí llega al punto más alto. Bueno, en el caso de las estrellas como giran y en el caso de otros planetas, sí van a cruzar el meridiano, ¿ya? ya, Pero en el caso de Venus y Mercurio, no, porque van solo de bajada, pero sí llega a su punto más alto. Tienes como en el razón. horizonte, Claro, claro, porque el problema es de que tú tienes al sol ya oculto y ahí de lleno, luego va en seguida, ¿no? Porque los ángulos son muy cortos, el tiempo es muy corto, ¿no? En el caso de Venus sí se aleja bastante, se aleja como a 40 grados. En el caso
De Mercurio, creo que la elongación máxima es como los 28 grados, 30 grados, ¿no? Por ejemplo, la máxima, la próxima, como veremos, va a ser es de 28 grados en el caso de Mercurio. Pero Venus es mucho más, se aleja mucho más, se llega a bien, bien, bastante arriba, más de 48 grados, algo así me parece que es. ¿Ya? Entonces, pero es el punto más alto. Eh, sí, como la Tierra rota, tenemos todas las estrellas que se mueven como en ángulo, ¿verdad? En el caso de Ecuador, usted los tiene para arriba, sí, totalmente. Entonces, en el caso, casi muchos pasan por el cenit, ¿no? Pero si el ángulo es mucho más bajo, cuando cruza, digamos, la línea del este al oeste, ya, esa línea es la del meridiano, pero es el punto más alto, Mm, ¿ya? sí, gracias. Ya. Entonces, bien, con el telescopio, esto habíamos visto la vez pasada, solo para recordarles a todos, lo más importante en el telescopio es que esté bien nivelado y orientado, ¿no? Yo siempre oriento hacia el norte, ya que es más fácil. Bueno, aquí tenemos la Polaris, es muchísimo más fácil, ¿no? Y depende también de la montura. Tengo una montura, la CGEM, es muy fácil porque tiene un pequeño telescopio donde yo lo giro en un ángulo y puedo ver a través de una mira dónde está la Polaris y la pongo ahí. Muy fácil. Con el C14 mucho más complicado. No tengo esa opción, pero es mucho más complicado cuando lo alineo a la polar, especialmente porque son monturas ecuatoriales, ¿no? Entonces, el nivelado es importante. Hay muchos telescopios que tienen alta zimutal. Eso es súper, súper importante que esté nivelado, porque si no está nivelado, va a haber una variación en el guiado, ¿no? Esa es la clave. Ahora, la orientación. En el caso de Ecuador, no ven en la polar, no ven el norte desde el punto de vista de una estrella como referencia, entonces se usa la brújula. La brújula nunca la pongo muy cerca de un trípode de metal porque va a variar. Hagan la prueba. Y estuve en el caso de Ecuador, se apuntan hacia el norte, giran un poquito como 2, 3 grados hacia el oeste, porque eso se llama, tienen que hacer la corrección de la declinación magnética, ¿no? Eh, Eso ayuda muchísimo tratando de ser lo más preciso posible. Y de ahí el balanceo del telescopio. Tiene que estar muy balanceado en el caso de que se quiera hacer astrofotografía. Y también es interesante porque si está bien balanceado, no necesitan apretar los movimientos, lo dejan un poquito flojo y lo pueden guiar nomás el telescopio sin que se vaya de golpe o se caiga, ¿no? Eso sí, significa que no está balanceado, está muy mal. Entonces, si al estar balanceado, se aflojan y se puede mover tranquilamente. Si es movimiento manual, eso sirve hartísimo. Y en el caso de la gente que no tenga Go-To, que no tenga automatización, ya, esos telescopios con la escala que tienen ahí, sea de azimut y altura, pueden calibrar con las estrellas. O si van a observar planetas, basta que calibren con un planeta, ya tienen una muy buena opción de encontrar objetos más débiles. ¿No? Y la manera como se hace, por ejemplo, digamos que son las 7:30 de la noche. Entonces voy al estelario, 7:30 de la noche, veo en qué posición está, digamos, Júpiter. Entonces sé la altura desde el lugar, sé qué altura está y qué ángulo de azimut. Voy al telescopio, escribo ese ángulo, lo muevo al ángulo que dice estrella y lo giro y veo qué tan cerca está de ahí. Y ahí lo puedo un poquito corregir la montura. Esto sirve mucho para ver objetos más débiles, porque después pueden poner, dicen, ok, Urano está en esta posición. Pongo el telescopio manualmente, pongo el ángulo y debe estar ahí, o muy cerca de ahí. Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Eh,
En el caso de los GoTo es automatizado cómo se calibra. Yo calibro con 2 estrellas al oeste, 2 arriba al cenit y 2 al este, ¿no? Y si todo está hecho bien, apenas aplasto cualquier objeto que quiera observar, ahí en el campo visual está, ¿no? Para observación de planetas, lo recomendable es empezar con los oculares más grandes o de mayor distancia focal. Entonces, ¿por qué? Porque al poner un ocular más grande va a tener menos resolución y cuando observan van a ver de pronto el objeto que están observando. Si van a ver a un planeta, a Venus, va a estar ahí, ¿no? Lo centran un poco y ahí van poniendo otro ocular más pequeño, van a tener más este aumento. Si las condiciones son muy buenas, pues pueden seguir poniendo oculares más pequeños o un barlo para dar magnificación y ver detalles, ¿no? Esa es la mejor manera de cómo observar planetas porque básicamente lo que van a tener es un telescopio con una distancia focal de f10, f15 o f20. Entonces eso hace que el campo visual se reduzca bastantísimo. Entonces, si no está bien orientado, pues va a ser difícil buscar el objeto. Entonces, es preferible empezar por un campo amplio y después irlo reduciendo en la medida en que se tenga centrado el objeto. Ok. Miguel, una pregunta. Dime. ¿Los barlots se utilizan para la observación planetaria? Eh, Perdón, repíteme la pregunta. Los barlots se utilizan para la observación planetaria. Claro, claro. Están hechos para eso básicamente, para observación planetaria y para observación de estrellas dobles o múltiples. Sí, eso se los usa el último. Pero aquí va la cuestión. Hay muchos factores que influyen cuando uno usa un barlo. Uno, el seeing. El seeing tiene que ser muy bueno. El cielo tiene que ser muy, muy estable. Por eso se usa más de menos potencia y se va aumentando la potencia, o sea, hace más pequeño. Si la imagen vale la pena ver, está fija, es clara, se puede poner un barlo, porque el rato que pone un barlo va a ser un barlo de 1.5, 2, X, 3, X, 5X. 5X yo he usado, pero solo con el solar. Eh, una vez sí estaba muy, muy bueno, entonces para observar estrellas dobles, por ejemplo, es buenazo. Eh, Usualmente depende de la calidad óptica del telescopio, depende del tamaño del telescopio también, porque hay límites teóricos también. Yo puedo poner a mi telescopio un valor F de, de 7X, pero lo más probable es que si va la calidad no se va a ver nada, ¿no? Y a veces en la prueba puse 3 barlos, puse al de 14 pulgadas, puse uno de 2, después uno de 2.5 y después uno de 3. Había buen sí. La separaba las estrellas, es lo que quería comprar, separación de estrellas, ¿no? Porque lo que está haciendo es acercar y separar. Pero hay límites teóricos, entonces el límite teórico es de, por ejemplo, un buen sí, incluso el límite teórico es de 1 a 2 segundos de arco. Ya vamos a ver lo que significa eso. Entonces también hay que ver eso. Tiene que ver mucho la calidad óptica y el seeing para el uso de barlos. Pero es bueno tener para un planeta, por ejemplo, en el caso de Marte, por ejemplo, o de Saturno, vale la pena. Vale la pena si las condiciones son buenas, ¿no? Incluso Venus también. Mercurio, tratando de ver las fases un poquito, es bien, bien complicado, porque como está muy bajo, entonces la imagen no siempre se tiene una buena, salvo cuando esté buen sillín, aún cuando esté en su máxima elongación, ahí observarlo, sí, pero depende de eso, de un buen sillín, el uso de barlos. Miguel, una sugerencia. Pues si acaso no tienes uno en la mano para que lo muestres. Ujú. A ver, déjame ver si está aquí o puedo. eh,
Este de dos. Alguien creo que está llamando, no sé, pero bueno. Bien, sí, a ver, déjame ver si yo no me estoy viendo. Déjame ponerme acá. Ok, este es un Barlow. A ver, ¿cuál es la diferencia? Déjame ver un ocular para. Ok, por aquí debe haber oculares. Mm, no, sí, ya. Ok, es un ocular, ¿verdad? Ya. Y eso es muy interesante porque ese con zoom tiene varios a la vez, varias medidas. Entonces, este es el Barlow. Tiene para de 1.5 y para 2 pulgadas, ¿no? 2 pulgadas siempre es mejor porque hay más luminosidad. Entonces, básicamente, cuando se usa un Barlow, se pone este y ponemos el ocular ahí. Ese es un Barlow con el ocular. Entonces, este es de 2 pulgadas, ¿no? Entonces, van a ver, me gusta mucho esta marca, ¿no? Es muy buena, Teleview, pero son bastante caros. Entonces, yo soy de los que digo, es mejor tener uno o dos buenos que cinco malos. Saca más provecho, ¿no? Entonces, un barlo de dos está bien. Eh, de dos, de cinco, tengo unos cinco para el solar, pero vale la pena, pero no se puede sacar mucho provecho, ¿no? No he intentado ese todavía con planetas. Pronto, muy pronto lo pruebe a ver qué tal. Pero fue más para ver las llamaradas del sol, ¿no? Entonces hay bardos de 1.5, de 2, 2.5, de 3, 3.5, 4, 5. Creo que hasta de 7. O se puede poner varios, ¿no? Pero eso depende de un buen sillín para poder usarlos, ¿no? Deben tener, para cualquier persona que quiera hacer observación solar, observación de planetas, un barlo sí es necesario. Pero, por ejemplo, si digamos que se tiene un ocular de 20x, de 20 milímetros, ¿ya? Si le pongo un barlo de 2, ¿sí? Voy a ver lo mismo que si uso un lente, un ocular de 10, la mitad, ¿ya? ¿Tiene sentido? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tengo un telescopio de 1 metro, de 1000 milímetros de distancia focal, y veo con un ocular de 20, tengo ¿cuánto? 50.000 para 20, tengo 50 aumentos. Si le pongo un Barlow 2000 de 2x, tengo 2000 milímetros, para 20 ya tengo 100x, ¿right? Más cerca, pero inversamente proporcional, la luminosidad se va perdiendo. Planetas bien brillantes, no hay problema. Ahora, tengo el telescopio de 1000 milímetros y le pongo un ocular de 10, ¿qué tengo? 100x, lo mismo. Y quizás un poco más de luminosidad. Entonces, eso es solo la relación focal respecto a la relación focal tanto del objetivo, del telescopio en tubo óptico con el ocular. ¿No los confundí? Sí, Ok, bien. Entonces, sí, eso es. Entonces, sí vale la pena un buen Barlow. Bien. Otra cuestión para observar. Miguel. Dime. Ay, ¿qué iba a preguntar? No, luego te pregunto. Ya, ok. Ya, vamos. Ok. Entonces, otro accesorio muy interesante, importante, son los filtros.
¿no? Esto sirve, yo creo que básicamente uno sí debe tener un filtro para la luna, ¿no? Y hay así de uno solo, o hay dos que se ponen juntos y se hace más oscuro, se polariza más, ¿no? Como ustedes ven. Y no sé si se puede notar aquí, si lo giro, va a hacerse más oscuro o más claro. Si ven más clarito, si lo giro, se va a hacer más oscuro. A ver, pongámoslo, voy a armarlo. Eh, ese se polariza la luz, ¿no? Entonces, eso para la luna vale la pena, especialmente cuando está en fase súper llena o casi llena. Eh, si ven ahí bien oscuro, si yo lo giro, va a estar mucho menos oscuro. Entonces, es un polarizador variable, ¿no? Eh, vale la pena porque cuando se observa la luna llena, sí lastima el ojo, cansa mucho. Entonces, un polarizador o un filtro lunar, sí, vale la pena. ¿No? De ahí hay para Mercurio, para Venus, para Marte, Júpiter, Saturno y muchos depende lo que uno quiera ver, qué detalles quiere ver, qué detalles quiere resaltar. Por ejemplo, en el caso de Marte se puede usar uno rojo, le va a dar más contraste, ¿no? ¿No? Y se va a ver un poco más las capas polares y María es lo que es donde está todas estas zonas oscuras de los cañones, ¿no? Muchos de estos filtros sirven solo para visual, a veces no se aplica para astrofotografía, no trabajan igual, ya, eh, pero sí ayudan. Algunos es muy interesante, hay que hacer las pruebas, todo depende del tamaño del telescopio, depende obviamente del tipo de filtro que se está usando y de su densidad. No, aquí están los estándares para los que realmente se encuentra. Quieren más información, me parece que es la página de Adorama sobre los filtros, ¿no? Entonces hay algunos filtros que sirven para, obviamente para todos los planetas. Acá tenemos el rango de lo mejor, por ejemplo, en el caso de Marte para ver la atmósfera, los clouds, sí, he visto eso, se observa con color amarillo. eh, unas buenas opciones excelentes son estos de los verdes, que está en color verde, ¿no? Por ejemplo, el 38A Dark Blue, el azul oscuro para ver las bandas de Júpiter y la mancha roja, ¿no? También sí, en el caso de Venus para ver las parte de su atmósfera bien alta, se nota un poco las nubosidades un poco más oscuras que otras las zonas, ¿no? En fin, hay toda una gama de filtros, muchos kits para telescopios como el Celestron, viene de todo, ¿no? Vienen como 7 diferentes oculares, tienen unos 7, 10 filtros, el Barlow, en fin, continuemos. Vamos a ir un Miguel, poquito. Ya, dime. se puede decir que, o se podría decir que hay una referencia para observar, dependiendo de lo que se quiere. En el caso de estrellas, por ejemplo, sería la estrella polar. En el caso de planetas, un planeta. Y si quiero observar nebulosas, también hay como alguna referencia. Ok, bueno, cuando la polar es siempre nos referimos a la polar es para, la usamos como referencia para eh, a- eh, alinear la montura, el telescopio. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 92% de astrónomos aficionados prefieren la montura que es ecuatorial. Entonces, el eje polar va a necesariamente tiene que apuntar a la estrella polar o al polo sur, si estás en el hemisferio sur. En el hemisferio sur se usa como triangulación para ubicar el punto, el polo sur, ¿no? En el caso de acá, del norte, la Polaris está como 11 minutos, o creo que era como 20, 30 minutos, creo, ¿no? Algo así ahora. Se está moviendo incluso el polo, pero más o menos eso era, ¿no? Como 27 minutos, algo así. Es referencia. Ahora,
Cuando se observa planetas es más fácil. La referencia cuando se observa planetas es la trayectoria del Sol durante el día. Si tú te fijas cómo va el Sol durante el día, en esa trayectoria, en esa que conocemos como eclíptica, en esa zona es donde van a estar los planetas. ¿Ya? Pues es más fácil cuando ves que el Sol se oculta en ese sentido y comienzas a seguir. Si está en ese momento, puede estar Venus es por ahí, pues ahorita, por ejemplo, está básicamente a Urano, Venus, Júpiter, eh, y ya sigues para abajo, al otro lado, y ya está Neptuno, Marte y Saturno y Mercurio. Sí, la eclíptica, por ejemplo, es la referencia. ¿No? Ahora para nebulosas o galaxias, las referencias son las estrellas más brillantes. Entonces se toma como referencia especialmente las que son de primera, segunda, tercera magnitud. Entonces uno dice, ah, ok, por ejemplo, vamos a ver Andrómeda. Andrómeda la puedes ver a simple vista, la galaxia de Andrómeda M31. ¿Cómo la vemos? Buscamos el cuadrado de Pegaso, la constelación de Pegaso. El cuadrado de Pegaso está ahí, está bien grande, ¿no? Como 15 grados, más de 10 grados. ¿Ya? Es un cuadrado casi perfecto. Y en uno de los brazos están dos estrellas más que salen, que esa es la parte de Andrómeda. Entonces, de la esquina del cuadrado de Pegaso, la segunda, hay dos estrellas, la segunda, un poquito para arriba, ahí está la galaxia. Esas son los puntos de referencias que se usan para buscar objetos, nebulosas o, o galaxias o cúmulos. Entonces, en ese aspecto son las estrellas como referencia. Ya, gracias, Miguel. Ya. Ok, habíamos hablado un poquito del ojo y la importancia de la adaptación, ¿no? Entonces, el ojo, ustedes saben cómo está constituido, eh, ¿no? Básicamente nunca observamos directamente del centro, sino a lo ladito de la pupila, donde están los bastones, ¿no? Porque estos son los que van a colectar el color, los bastoncitos del ojo, ¿no? Entonces, uno como que no mira de frente, así de rígido de frente, sino de ladito, así como de reojo, ¿ya? Y es más sensible y uno capta más. Entonces, esa es una práctica que toma un poquito de tiempo, pero usándola se va a ver la diferencia para ver detalles más finos, porque es más sensible, eso va a captar toda más luz y va a captar mejor, ¿no? Entonces ve más detalles, ¿no? Usando esa técnica de observación. Bien, ahora vamos un poquito, veo por el tiempo, voy a acelerarme un poco porque no hay mucho que hablar, pero no me quiero alargar, quiero que pronto puedan observar conmigo, eso va a estar chévere, ¿ya? Bueno, el brillo de los planetas en el cielo, ¿no? Sabemos que después del Sol, la Luna, que son los objetos más brillantes del cielo, es Venus. Entonces Venus llega a una magnitud de -4. Varía un poco, pero no mucho. ¿No? De ahí el siguiente objeto más brillante es Júpiter. Júpiter a veces alcanza 3.3 y pico de 3.8 que me parece, llega de magnitud cuando está en oposición. Y es muy, muy brillante y hoy de noche lo vemos, está en pleno cenit, muy brillante. Venus ni se diga. Eh, a ver qué hora es. Me van a dar Entonces, vean esta tabla, me van a dar un minuto para checar afuera el cielo, ¿no? Si está oscuro para ver la Venus, ¿ok? Voy a checar cómo está, ¿ok? Denme un minuto. Bueno, Ok, Venus está detrás del árbol, un poquito se puede ver, pero hay nubosidad, pero podemos ver a Júpiter y ahí a la Luna. Ok, veamos rápido.
Entonces, Mercurio es un poco color amarillo anaranjado. Cuando está en oposición sí se nota muy, muy tranquilamente, se lo puede diferenciar bastante cerca del Sol. Puede ser al amanecer o al atardecer. En este caso, ahorita ya prácticamente está al amanecer. Venus, ahorita la está visible, está bastante, no tan alta, está alto, ¿no? Y bien brillante, ¿no? Marte está al amanecer en este momento. Júpiter está en pleno cenit. Hace 3 meses estuvo en oposición. Entonces, prácticamente cuando amanecía, atardecía, estaba al pleno oeste. Saturno está muy cerca del Sol, no es visible prácticamente ahora. Y Urano también está bastante cerca al atardecer, muy, muy cerca de. Creo que por ahí sí una toma de Stellarium con los planetas. Voy un poquito a. Otro factor que es importante darse cuenta es el tamaño de los planetas. A ver, voy a mover esto acá. Entonces, el tamaño angular aparente de los planetas, ¿no? Todos tenemos la idea de lo que es la Luna, su tamaño, o la Luna o el Sol, es medio grado, lo que significa que es 30 minutos, 32 minutos de arco. Es decir, 30 minutos, 1800 segundos de arco. 60 por 30, ¿verdad? Sí. Júpiter, cuando llega a lo más grande, es 59 segundos de arco, apenas llega al minuto de arco. Es decir, es 30 veces más pequeño que la Luna, tamaño angular en el cielo, ¿no? Cuando está en oposición es grandecito, sí, se nota, es bien grande. ¿Para qué decirlo? Así sea un minuto de arco. Eh, Venus a veces alcanza un tamaño más grande, aparente, ¿no? Pero lastimosamente cuando está eh, en lo mínimo cuando está más cerca, es cuando está menos iluminado. Entonces prácticamente está terminando su fase, ¿no? Pues como veremos más adelante, cuando está en fase llena es pequeñito, bastante pequeño, porque está al otro lado, ¿no? Eh, mm, de ahí viene Saturno, es bastante pequeño, o sea, como ustedes ven, casi 3 veces más pequeño que Júpiter. Entonces sí se necesitan telescopios un poquito más grandes para diferenciar algunos detalles como estos, pero cualquier telescopio pequeño, uno bueno de 60 milímetros de diámetro o ya ya de 10 centímetros o más, ya se ven los anillos y de calidad óptica se puede ver la banda de Cassini, ¿no? En este momento está prácticamente de frente. Entonces apenas se puede ver. Con mi telescopio C14 apenas puedo ver la sombra del anillo sobre el planeta. En 17 años va a estar así casi de canto. Vemos el anillo muy, muy, muy definido y de frente casi, ¿no? Eh, Mercurio es pequeño, mucho más pequeño, más difícil. La observación no es tan simpático, excepto se puede ver como cuando está en fase, obviamente. Eh, Venus está en fases muy, muy notorio porque se lo ve grande y brilla mucho. Entonces, durante las fases se puede notar bastante. En el caso de Mercurio, como es chiquito, sí se necesita un telescopio bastante grandecito, de 15 centímetros de 10 ya se nota alguno, pero de algo, pero para notar bien las fases un poco ya más grande, de 15 centímetros o más. Marte es bien pequeño. Miren, por ejemplo, acá abajo está cuando está lejos, ¿no? Se ve un punto. E incluso con el C14 da pena, ¿no? Pero cuando está en oposición, ¿no? Podemos verlo muy, muy, muy bien. Se puede ver los casquetes polares, eh, los cañones o María, como se llama, estas partes, a veces los dos casquetes polares. eh, Claro, eso depende de la estación en que está en Marte. Si hay en verano con una polvareda terrible, no se ve nada, porque se cubre totalmente de polvo, ¿no? Entonces, en cambio, en invierno, estas
los polos a veces llegan bien, bien acá abajo, ¿no? Y se ve hasta un poco la atmósfera, el agua en su atmósfera, ¿no? Entonces, detalles, pero ya con telescopios más grandes y obviamente siempre depende de un buen seeing. Eh, Urano se lo ve verdoso, es el último planeta que podemos ver. Estos primeros cinco los vemos a simple vista y se los conoce desde la antigüedad, época primitiva. Urano, antes de que se descubriera, ya estaba registrado, pero como estrella. O sea, sí se lo observó antes, pero no estaba registrado como planeta, sino como estrella, hasta que se lo catalogó como planeta y se lo descubrió, ¿no? Y eso lo ve un poquito así verdoso agua. Con telescopio grande sí lo he visto así como esta foto, ¿no? Con el C14. Y lo mismo Neptuno. Neptuno es azulado, bien, bien bonito el color, pero ya es casi la mitad de pequeño, más pequeño que Urano. ¿No? Esto en los tamaños más grandes, pero cuando están al otro lado, los tamaños bajan bastantísimo, especialmente los más cercanos, obviamente, ¿no? Marte es lo más drástico en tamaño, variación de tamaño. Mercurio no mucho, Venus sí, y Júpiter también un poco, sí se nota la diferencia. Y lo mismo Saturno. Los otros acá no vamos a diferenciar más que una bolita redonda de su color característico. Eh, ok, de Mercurio rápido. Lo más interesante ver son los tránsitos. Es muy raro ahora. Aquí hice una foto mía tomada en el último tránsito que hubo, ¿no? Por ahí creo que había una secuencia de tres que lo hice. Eh, Esto sirve como decía, para medir el tamaño del Sol. Entonces se lo ve con un puntito. Es Mercurio comparado para el Sol. ¿Ya? Es un tránsito. En el caso de Venus, con telescopio lo vemos más o menos como esto. He puesto un filtro, puedo ver mucho, mucho mejor. Ya, con el filtro, procesándolo, se puede ver las nubes, algo similar. Eso no es foto mía, pero es del espacio. Pero así es como vemos a Venus y muy característico sus fases, ¿no? Su color así es muy típico, así de esta forma. El color también. Pero poniendo un filtro U para este filtro para Venus. Se puede ver más detalladamente las nubes, ¿no? Se podría ver algo muy similar como esto, no totalmente nítido, pero sí todas las nubes en sus diferentes colores y obviamente es condensación y altura que están. Eh, Aquí vemos es una foto una secuencia muy, muy interesante sobre Venus, cómo cambia de tamaño durante la fase, ¿no? ¿No? Y obviamente depende de la posición relativa entre el Sol, la Tierra y el planeta. Entonces, tamaño, cuando está muy cerca, pero no está iluminado porque lo estamos viendo de frente, de la parte cercana, pero está iluminado por el lado de atrás, entonces apenas se puede ver. Marte depende asimismo, la mejor opción es cuando está en oposición y un buen seeing. Podemos ver algunos detalles de Marte. Es increíble, se toma por diferentes horas y se ve los cambios que existen, ¿no? Esta es una de mis primeras fotos, esta ya fue mucho mejor y por ahí hay una mucho mejor todavía. Eh, Todo depende obviamente cuando está en oposición y las condiciones del cielo. ¿No? Acá hay otra mejor. Creo que procesándola sería mejor. Entonces, ve esta parte de la atmósfera del agua, agua en la atmósfera, casquete polar, parte de Valle Marineris y otras zonas de Marte. Acá está con filtro. Esa es no del todo procesada con el filtro era para eh, resaltar un poco el casquete polar. Entonces hay que tomar con varios filtros para poner todo junto apilado y crear una foto muy, muy detallada y más fina, ¿no? Bueno, aquí son mapas de Marte, sirve mucho para identificar muchas veces cuando uno hace astrofotografía, ya siempre el casquete polar del norte es bastante grande, pero en invierno el del sur es mucho más frío. Llegan temperaturas de 220, 230 grados bajo cero y en verano son muy altas también. Aquí en la secuencia de Marte, Marte también tiene fases, pero no vemos toda la fase completa de Marte.
¿no? Vemos parcialmente. Entonces, esas son fotos muy típicas de Marte. Obviamente las mejores y más grandes acá es cuando están en oposición, ¿no? Podemos ver lo que va creciendo, pero no vemos lo que decrece. Y a veces es interesante porque un telescopio pequeño se lo ve así, ¿no? Pero totalmente, si las condiciones son malas, como que da pena, es muy similar a verlo a Mercurio. Mercurio se ve muy similar cuando Marte está lejos y las condiciones no son buenas. Otros fenómenos que vemos obviamente son las ocultaciones. Esto es cuando un objeto grande oculta a otro totalmente. Y eso es muy típico, por ejemplo, la Luna oculta estrellas, oculta planetas. En este caso aquí tenemos a Marte en la ocultación por la Luna, ¿no? En esa ocasión ahí la transmití, me recuerdo, toda la noche está, ¿no? Entonces vemos, toma como, que no recuerdo, como más de media hora en cruzarse, ¿no? Es Marte, ocultado por la Luna. Eh, para mí tengo un reto tomar foto a este Marte con sus dos lunas. He sacado foto de Marte con Deimos, pero Phobos es muy difícil, muy, muy difícil porque la distancia de Phobos a Marte es una distancia del diámetro de Marte y Marte es como 25.000 veces más brillante que Phobos. Entonces hay un proceso tengo que estudiar cuando esté totalmente alejado y taparlo a Marte para sacarlo a Phobos. A Deimos sí lo he sacado porque ese ya está mucho más lejos. Aquí no está a escala, pero está como 7 veces el diámetro del Marte de distancia, de separado. Entonces es más fácil tomarlo. Estas son primeras fotos de Júpiter. Júpiter, ahorita vamos a verlo. Vamos, ojalá podamos verlo muy similar a esto, mejor, incluso mejor, ¿no? Acá vemos, este es un video, dejen que retirar, este es un video, sí, creo que lo puse, retiremos esto. Eh, entonces, cuando estaba observando fue muy chistoso ver algo que asomaba por aquí, y es Io, no sé si apenas se logra ver, pero aquí está la sombra, aquí está la sombra, ¿no? Eh, Entonces, lo que está pasando, si le diéramos más luminosidad, creo que hay una foto por ahí, eh, se puede ver, ¿no? Todo lo que va pasando. Esto es lo que se llama un tránsito. Va a pasar delante del planeta. No sé si le dice más. Entonces, ahí va. Ahí se nota un poquito mejor. Entonces, cuando uno hace fotos de Júpiter, tiene que hacer menos de 4 minutos. Podemos ver las bandas de Júpiter, algunas otras actividades ciclónicas que se producen aquí. Eh, Esta es la sur, la norte. eh, Muchas veces se puede ver más detalles acá y es muy, muy interesante. Eh, Vamos a pasar para la mancha roja. De lo que yo recuerdo era bien, bien grande. Era como 2 veces y medio el tamaño de la Tierra y ahora se la ve apenas como un poco más grande que la Tierra. Pero está haciéndose más débil, más chiquita y menos luminosa, ¿no? Eh, Fue vista por Galileo, también hubo otro astrónomo que parece que lo vio incluso antes que Galileo. Algunos registros de la mancha, otros dicen que no es esa, que fue otra, pero ya esta tiene más de 300 años, esta mancha, ¿no? Que es un ciclón, porque Júpiter rota rapidísimo, ¿no? Entonces no es sólido, hay, hay lo que se llama rotación diferencial, aquí rota mucho más rápido que en los polos, algo así como el Sol, su rotación. Eh, Entonces, con telescopios pequeños incluso podemos observar las bandas en las zonas ecuatoriales, ¿no? Esta foto está básicamente al revés porque está en la zona sur. Ya, aquí dice mismo sur, ¿no?
Las bandas se notan. Ahorita podemos, ojalá, ojalá. Si hay un buen tiempo lo podemos. Está un poquito, no, vamos a salir porque está un poquito nuboso, Ram. Entonces, estos son los tipos de detalles que podemos observar, los diferentes nombres. Vamos a ver si podemos observar, podemos ver algunos de estos detalles. Así que tengan una memoria fotográfica para ver si estos de aquí, vamos a ver las bandas, el cinturón. eh, no he chequeado ahorita. Alguien de ustedes puede chequear en el Stellarium si está la mancha solar. Si no, aquí lo verificamos. Así es el movimiento en Júpiter, ¿no? Es increíble la velocidad con que rota. Cuando eso es ¿por qué se da? Podemos ver los cuatro satélites con un telescopio haciendo fotografía, podemos ver hasta siete, ¿no? Y Europa, Io, Ganímedes y Calisto los vamos a ver. Eh, y lo mismo acá ya con Saturno, ahorita no es una foto de hace unos 4 años, si lo, no vamos a poderlo ver ahora, pero el anillo está casi, casi de frente, ¿no? Y dándole un tiempo de exposición podemos ver, yo puedo ver hasta cinco, seis lunas de Saturno. Es muy, muy bonito ver a simple vista esto, se los puede ver, no a simple vista, perdón, a través con la visión en el telescopio. Eso ya es una fotografía. Em, Bien, Urano también podemos observarle, supuestamente se lo puede ver a simple vista desde afuera de la ciudad, no polución lumínica, es casi en el límite de 5,8 de magnitud. Con con binoculares se lo podría ver mejor, es aconsejable, ¿no? Incluso es simpático. Aquí ya podemos ver incluso algunas lunas dándole un tiempo de exposición bastante largo. Eh, y este es Neptuno, así lo veo con mi telescopio, ¿no? Bueno, la luna vamos a dejar para otro lado. Podemos de pronto ver la luna, está creciendo, pero me gustaría esto dejar para una futura conferencia. Entonces, quiero acabar aquí. ¿Alguna pregunta para hacer una pequeña pausa y me voy afuera, me conecto a al Zoom y transfiero? ¿Les parece bien? ¿Alguna Eh, pregunta antes de que me vaya? O de Miguel, pronto, dime. Miguel, cómo hacen los planetas la limpieza de la órbita? Atracción gravitacional. La atracción gravitacional y hace que esta, básicamente, todo el material lo caiga hacia el planeta. Entonces, es pura atracción gravitacional. O sea, por ejemplo, lo que sucede también con Plutón, lo que sucedió con Plutón, es que hay hasta cinco lunas que son más grandes que Plutón. Y Plutón es un sistema bien, bien complejo. Tiene cinco, seis o siete lunas, más de 5 lunas, y cada luna es muy interesante, muy, muy compleja. Plutón como planeta mismo es muy, muy interesante para estudiarlo. Sí, fue una pena. A veces quieren volverlo a poner, ¿no? Pero fue decisión de los astrónomos. Y un poco la persona que propuso el cambio de removerlo, él va descubriendo como cinco planetas enanos. Está dedicado a la búsqueda del planeta X o noveno planeta. Sí, ya. Pero así es. Bueno, y era un poco medio romántico porque Plutón significa Plutón PL, Percival Lowell por él. Y en esa época era muy, muy, muy popular Disneyland y Pluto. Oh, como dicen acá. O sea, Pluto era muy querido ese perro y era muy popular. Entonces cayó bien para los gringos ponerle Pluto. Plutón. Mm, Ya. Jaime, Car, te puedo dejar un ratito, haz tú, anuncias la próxima reunión y yo voy afuera, me voy a conectar allá y pongo probablemente a la Luna o Júpiter primero, ¿ok? ¿Te parece? ¿O alguien quiere tomar la batuta? Bueno, creo que Car debe estar bien cansado. ¿A quién quiere colaborar un poquito? O hacemos una pausa así rápido. No se vayan, ¿ok? ya. Ok, ya. Yo digo que podemos hacer una pausa de unos minutitos, Ah, entonces claro, nos sí, volvemos, hagan una o sea, pausa y pero no cerramos el Zoom, no cerramos el ya. Zoom, claro.
Chicos, les indico que ya compartí el link de asistencia. Por favor, se pueden ir registrando. Gracias. Mm, ah,